Bien, bueno, entonces continuando con el tema de hibridación, vamos a considerar algunos otros casos para ver el tipo de hibridación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si consideramos el caso del trifluoruro de boro, si nos quedáramos, como ya habíamos mencionado, considerando únicamente la configuración electrónica, pensaríamos que el boro con número atómico igual a 5, tiene una configuración electrónica que es 1s2, 2s2, 2p1, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, entonces si solo hay un electrón desapareado, de acuerdo con esto, ¿verdad? De lo que habíamos visto en nuestras clases de química general, pues esperaríamos que el boro solo formara un enlace, porque únicamente tiene un electrón desapareado, pero efectivamente el trifluoruro de boro existe, ¿verdad? Entonces ahí es donde pues se plantea, ¿verdad? El hecho de que no hay un único orbital 2p en el nivel 2, sino que hay 3. En el caso del átomo aislado de boro, hay 2 orbitales p que están vacíos, los cuales pues podrían combinarse para desaparear, ¿verdad? Este par de electrones que está apareado en este orbital 2s, y así, al estar los 3 electrones desapareados, pues podrían formar, ¿verdad? Los 3 enlaces con el flúor. En este caso, como se está combinando, ¿verdad? Se está mezclando un orbital 1s con 2 orbitales p, aquello que mencionábamos en la reunión anterior, ¿verdad? El número de orbitales híbridos que se formen va a ser igual al número de orbitales atómicos que se combinen. En este caso se está combinando 1, 2, 3 orbitales atómicos, por lo tanto, se van a formar 3 orbitales híbridos. ¿Qué nombre van a tener esos orbitales híbridos? Pues como se está combinando un S y 2p, estos orbitales híbridos se conocen con el nombre de orbitales híbridos sp2. Tener presente, ¿verdad? Que en la hibridación sp2 únicamente se han combinado 2 orbitales p, por lo tanto queda un tercer o el tercer orbital 2p permanece sin hibridar, ¿verdad? Es decir, aparece como, y esto es bien importante, ¿verdad? Estos son 3 orbitales híbridos, pero este orbital 2p que queda vacío es un orbital atómico, ¿verdad? Que queda sin hibridar. Como ya habíamos mencionado, pues la forma que tenga ese orbital híbrido, pues va a resultar de esa combinación de esos 3 orbitales atómicos, ¿verdad? Y aquí los podemos ver representados de color naranja. Esta es la forma, ¿verdad? De los orbitales híbridos sp2. Aquí podemos ver el orbital atómico 2p que está sin hibridar, ¿verdad? Y en este caso, pues ya decíamos, ¿verdad? Estábamos considerando el compuesto trifluoruro de boro. Así que 3 átomos de flúor vendrían y se traslaparían, ¿verdad? Con estos orbitales híbridos sp2. Si se fijan, pues estos orbitales híbridos sp2, como se los escribí aquí, ¿verdad? Apuntan hacia las esquinas de un triángulo equilátero con sus ejes apartados 120 grados. Si se recuerdan en la hibridación que habíamos visto la semana anterior, habíamos dicho que cuando la hibridación es sp, los átomos se encuentran en una geometría, en una forma que es una forma lineal, ¿verdad? Decíamos, los 3 átomos se encuentran formando una línea con ángulos de enlace, decíamos, de 180 grados. Aquí ya en la hibridación sp2, ya la geometría, la forma, la disposición de los átomos varía. Ahora tenemos que los átomos se encuentran, ¿verdad? En los vértices, en las esquinas de estos triángulos, ¿verdad? Entonces hablamos de que en la hibridación sp2 la geometría es una geometría trigonal,
Y los ángulos de enlace, como ya habíamos leído, pues son de 120 grados, ¿verdad? Que son los grados de separación entre este enlace y este otro enlace que nosotros tenemos acá, ¿verdad? En el caso del carbono, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El carbono con número atómico igual a 6 tiene una configuración que es 1s2, 2s2, 2p2, de acuerdo con esa geometría, perdón, con esa configuración del átomo individual. Entonces pensaríamos que únicamente el carbono formaría dos enlaces porque solamente hay dos electrones desapareados. Pero efectivamente el metano, el gas metano, ¿verdad? Es un compuesto que existe en la naturaleza. Eso nos lleva o llevó, ¿verdad?, a plantear que realmente este par de electrones no se encuentran apareados, sino que se encuentran desapareados en 4 orbitales distintos. Aquí pensar, ¿verdad?, que cuando decimos que la configuración del carbono es 2s2 en su capa de valencia, ¿verdad? 2s2, 2p2, todavía hay un orbital p que está vacío, que podría combinarse con estos otros orbitales atómicos. Entonces aquí tendríamos que se estarían combinando 1, 2, 3, 4 orbitales atómicos para formar 4 orbitales híbridos sp3. Aquí si se fijan, pues ya se combinaron, ¿verdad? Los 3 orbitales atómicos p, por lo tanto en la hibridación sp3 ya no hay orbitales p sin hibridar, ya decíamos, ¿verdad? En la hibridación sp2 queda un orbital 2p que no se combina, que no se mezcla, que no se hibrida. En la hibridación sp decíamos que quedaban 2 orbitales p sin hibridar, pero en la hibridación sp3 ahí sí que ya se han combinado todos, ¿verdad? Así que ya no hay orbitales p sin hibridar. En este caso, lo podemos observar aquí, ¿verdad? Los 4 átomos en la hibridación sp3 adoptan la forma de un tetraedro, ¿verdad? Y por eso es que se dice que la geometría de los átomos que tienen hibridación sp3 es una geometría tetraédrica, ¿verdad? Entonces son los 3 tipos que hemos ido viendo: sp, geometría lineal; sp2, geometría trigonal; y en el caso de la hibridación sp3, pues es una geometría tetraédrica. Hasta ahorita hemos hablado de la hibridación para explicar cómo es que es posible, ¿verdad?, que los átomos puedan combinarse entre sí y formar más enlaces de los que esperaríamos que se formaran si solo nos quedáramos con la configuración electrónica. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad?, que explica la hibridación. Luego hay otro que está relacionado no tanto con explicar el número de enlaces que forman, sino con la forma, con la disposición que adaptan en el espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el amoníaco, el nitrógeno con número atómico igual a 7 tiene una configuración que es 1s2, 2s2, 2p3. Y entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay 3 electrones desapareados. Y entonces usted diría, no es necesario hablar de hibridación porque efectivamente en el amoníaco el nitrógeno está formando 3 enlaces. Pues fíjense que es que lo que sucede aquí es que, como decíamos, ¿verdad?, ¿cuáles son los electrones que se involucran en esta formación de enlace? No solamente se involucran los electrones que están desapareados, se involucran todos los electrones de valencia, ¿verdad? Entonces aquí lo que ocurre es que todos los electrones contribuyen a la forma que adoptan, porque parte de la forma, y vamos a hacer una práctica, una actividad, ¿verdad?, de simulación en el cual vamos a manipular esto de los electrones, de los pares de electrones solitarios y los enlaces el día viernes. Y entonces vamos a ver que efectivamente en la forma
cuando lo pensamos en global, ¿verdad? En general, la forma que adopten los átomos están determinados tanto por los pares de electrones que son solitarios como por los enlaces, ¿verdad? Y entonces aquí, en el caso del amoníaco, se ha determinado que la geometría es una geometría tetraédrica, ¿verdad? Y entonces ya decíamos en qué caso la geometría es tetraédrica. La geometría es tetraédrica cuando, o la forma, ¿verdad?, que adoptan los átomos en el espacio es tetraédrica cuando la hibridación es sp3, ¿verdad? Entonces aquí sí, y aquí era lo que decíamos, ¿verdad? En algún momento, cuando explicábamos esto de la hibridación, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué se plantea esta teoría de la hibridación de orbitales? Porque cuando los orbitales forman enlaces, hay un cambio en el interior de estas nubes de electrones, ¿verdad? De estos orbitales donde se encuentran. Y decíamos, ¿verdad? Si no ocurriera un cambio, no podríamos explicar las formas moleculares que se observan, ¿verdad? Y entonces el hecho de que nosotros encontremos esta forma tetraédrica para este compuesto, el amoníaco, entonces nos lleva a plantear que en el nitrógeno, cuando forma este compuesto, los orbitales atómicos se combinan para formar 4 orbitales híbridos y esos 4 orbitales híbridos se orientan, como decíamos aquí, ¿verdad? Adoptan la forma de lo que es el tetraedro. Esto es en el caso del amoníaco, también es cierto en el caso del agua, aunque como les decía, ¿verdad? Aquí igual podríamos pensar, bueno, el oxígeno con número atómico igual a 8 tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p4, y entonces uno diría, bueno, ahí están los 2 electrones desapareados que forman los 2 enlaces con los hidrógenos. Sí, es cierto pensando en términos de los enlaces, pero luego es que se ha determinado que también en el caso del agua, en el oxígeno hay 4 orbitales que se orientan o que tienen, ¿verdad?, esta disposición del tetraedro. Y parte de ese tetraedro lo constituyen esos pares de electrones solitarios, no únicamente los pares de electrones que están formando enlaces. De hecho, en esta actividad que les digo yo que vamos a hacer el día viernes, pues vamos o van a investigar ustedes, ¿verdad?, la diferencia entre lo que es una geometría molecular, que es la forma, ¿verdad?, que adopta la molécula, y la geometría electrónica, que es la que hace referencia a la disposición que adoptan los electrones. Entonces, si también en el oxígeno, en la molécula de agua, los orbitales del oxígeno adoptan la forma de un tetraedro, entonces eso lleva también a plantear que también el oxígeno en el agua tiene una hibridación sp3, ¿verdad? Donde 2 de esos orbitales sp3 pues ya están llenos, tienen un par de electrones, que son los pares de electrones solitarios que hemos considerado, ¿verdad? Cuando hablábamos de los patrones comunes de enlace, se encuentran en orbitales híbridos sp3, ¿verdad? Como les mencionaba aquí, aunque esta diapositiva, ¿verdad?, esta tabla está en inglés, pensar, como les decía, que no es únicamente estos estos 3 tipos que hemos visto de hibridación, la SP, la SP2 y la SP3, no son los únicos tipos de hibridación. Podemos tener, como les decía, orbitales híbridos SP3D, o podríamos tener orbitales híbridos SP3D2, ¿verdad? Estos, pues ya les decía, ¿verdad? Porque consideramos únicamente estos 3 tipos de hibridación, porque es la hibridación, son los 3 tipos de hibridación que puede tener el carbono, dependiendo del tipo de compuestos que forme, ¿verdad? Pero que quede abierto ahí, ¿verdad? De que no son los únicos 3 tipos de hibridación, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cómo damos el salto? ¿Cómo logramos
integrar, ¿verdad? Nosotros todo lo que hemos visto, pues de nuestras clases de química general, traemos lo que son las fórmulas moleculares, hicimos un repaso de las estructuras de Lewis. Esas estructuras de Lewis nos han llevado a nosotros a plantear, ¿verdad? Lo que son las fórmulas estructurales y hemos dado un arreglo, pero ese arreglo que nosotros hemos hecho, la forma como nosotros hemos dispuesto, ¿verdad? Esos grupos no es verdaderamente la forma real que tiene, que adoptan, ¿verdad? Los átomos en el espacio. Así que vamos a, solo permítanme, les voy a compartir la pizarra para que podamos explicar esto que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, bien, hemos venido hablando, por ejemplo, digamos, del metano, ¿verdad? Entonces, el metano tiene una fórmula molecular que es CH4, ¿verdad? A partir de esa fórmula molecular, pues entonces a ustedes se les ha pedido, ¿verdad? Que hagan una fórmula estructural y probablemente la fórmula estructural que todos tienen por ahí es esta, ¿verdad? Hemos colocado los hidrógenos en los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y entonces, bien, como los hemos colocado en los 4 puntos cardinales, entonces usted diría que si usted mide, ¿verdad? Los grados de separación entre este enlace y entre este, entonces usted diría que los ángulos de enlace son de 90 grados. Pero hay una teoría, no sé si ustedes la recuerdan, ¿verdad? O si lograron verla allá en sus clases de química general, que es la teoría de repulsiones de los pares de electrones de valencia. ¿Se recuerdan de esa teoría o no? ¿O ya se les olvidó? No recuerdo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos. ¿Qué plantea esa teoría? Que es la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. En español a veces la colocan así, ¿verdad? Teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. La TRPV. ¿Alguien se recuerda? No, Liz. No. No. No, nadie. Nadie se recuerda. Bueno, entonces Nadie. ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando? No. Ah, bueno. Ok, entonces lo que les decía es que de acuerdo con esta teoría, los electrones se repelen, ¿verdad? Y esto es fácil pensarlo. Aquí cuando nosotros, por ejemplo, esta es la fórmula estructural, ¿verdad? Pero hemos pasado antes por la estructura de Lewis. Y entonces en la estructura de Lewis, si ustedes se recuerdan, representábamos los electrones por puntos, ¿verdad? Y decíamos el carbono tiene 4 electrones de valencia y luego 4 hidrógenos vienen y comparten su electrón con el hidrógeno, ¿verdad? Y entonces, bien, aquí, que era lo que hemos explicado, ¿verdad? En la reunión anterior, pensar que ni los electrones son puntos, ni los enlaces son guiones, ¿verdad? Sino que aquí era cuando hablábamos de que los electrones realmente son nubes de electrones, densidades electrónicas cargadas negativamente. De acuerdo con esta teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, entonces estos electrones
¿qué carga tienen? Tienen carga negativa, ¿verdad? Y entonces sabemos que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Y en eso es lo que se basa la teoría. Aquí yo tengo un videito corto que, aunque esté en inglés, lo vamos a ver aquí solo porque la simulación nos permite verlo. Vamos a ver si lo podemos traducir en español. Porque dicen que no se acuerdan. Y esto como, pues realmente no podemos ver, ¿verdad? Los electrones, es importante que nos creemos estas imágenes, ¿verdad? Así que lo vamos a ver. Electron pair repulsion theory. Let's begin. Have you seen a balloon vendor at his art? He blows up a few balloons, ties them together, gives a twist here and a twist there, and a beautiful shape emerges. Similarly, nature's building blocks, the atoms, combine chemically in a variety of permutations to form molecules with diverse shapes. The three-dimensional arrangement of atoms in a molecule is referred to as its molecular geometry. Many properties of a substance can be attributed to its molecular geometry. Can the molecular geometry of a molecule be predicted? Yes, the molecular geometry of a molecule can be predicted with the help of the valence shell electron pair repulsion theory or VSEPR theory. What is valence shell electron pair repulsion theory? How does it help to predict the shapes of molecules? Come, let's learn about the VSEPR theory in this module. What you will learn. At the end of this module, you will be able to describe the concept of the valence shell electron pair repulsion theory. Apply the VSEPR theory to predict the shapes of molecules. VSEPR theory, predicting the shapes of molecules. Electrons are the negatively charged particles of an atom. Electrons that can take part in chemical bonding are known as valence electrons. These are found in valence shells, which are the outermost shells of atoms. A chemical bond involves either the transfer or sharing of valence electrons between atoms. The sharing of valence electrons between atoms in a molecule can be represented by Lewis dot structures. A Lewis structure or Lewis dot diagram is a type of shorthand notation which depicts the distribution of valence electrons in molecules. It shows the number of valence electron pairs in each individual atom. Aquí solo, bueno, quedó ahí el subtítulo, pero solo quería que se fijaran acá que esa estructura que acaban de colocar para el agua es muy parecida a la que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Colocar un par de electrones solitarios arriba, un par de electrones solitarios abajo, y ahí es donde tenemos que dar este salto, ¿verdad? De lo que son las fórmulas de Lewis, que son la base, dijéramos, de la química orgánica, y lograr dar el salto, ¿verdad? Y superar lo que son las estructuras de Lewis, porque realmente las estructuras de Lewis no nos dan idea de la verdadera disposición de los átomos, ¿verdad? En una molécula. Bueno, sí. Including the bonding electron pairs and the non-bonding electron pairs, also known as lone pairs, that may exist in the molecule. Sharing of electrons between atoms gives rise to covalent compounds. Molecules of covalent compounds come in many shapes and sizes. The shape of a molecule can be predicted using the valence shell electron pair repulsion VSEPR theory. The VSEPR theory assumes that the arrangement of valence electron pairs around the central atom in a molecule determines its molecular geometry, that is, the molecular shape. How do we use the valence shell electron pair repulsion theory to predict the shapes of molecules? To understand this, let us first consider the assumptions made by the VSEPR theory. 1. Valence electron pairs in an atom repel each other. 2. Bueno, Valence shell aquí ya no ponen el subtítulo, ¿verdad? Pero lo primero, y no sé si ahí ustedes se fijaron,
lo que ocurre es que cuando los átomos se acercan, y entonces ahí lo vamos a ver si lo logro reducirle la velocidad un poco para que lo podamos ver. Hay un reordenamiento ahí. Eso es lo que quiero que vean, porque, bueno, nosotros cuando hacemos estas representaciones aquí, ¿verdad? En una pizarra, pues representamos los electrones como si fueran estáticos, ¿verdad? Como si no tuvieran energía, como si no se estuvieran moviendo, pero eso no es cierto. Los electrones sí tienen energía y sí están en movimiento, ¿verdad? Y el hecho de que los átomos se acerquen entre sí para formar los enlaces, entonces ya decíamos, ¿verdad? Provoca cambios en los orbitales atómicos y entonces decíamos estos nuevos orbitales que se forman como resultado de estas interacciones, pues son lo que son los orbitales híbridos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí en el video. Y entonces lo primero que nos dicen, es lo primero que se asume, ¿verdad? Es que los electrones tienden a repelerse entre sí. Por eso es que la teoría se conoce con el nombre de teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Los electrones de valencia porque son los electrones que están involucrados, ¿verdad? En la formación de enlaces. Y entonces aquí lo estábamos viendo desde cómo nosotros hemos iniciado a representar el oxígeno. Aquí, por ejemplo, lo pueden ver, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Así es la estructura de Lewis que hemos hecho para el oxígeno. Aquí está la del carbono. A medida que interactúan, ¿verdad? Estos dos átomos de oxígeno con el carbono, lo que podemos observar es que los electrones se reordenan, ¿verdad? Repeliéndose entre sí, ¿verdad? Es decir, tratándose de alejar lo más que puedan unos de otros. De hecho, aquí, por ejemplo, ya puede ser que ustedes ya lo vayan viendo, igual también cuando vimos estructuras de Lewis lo planteamos, ¿verdad? Puede ser que los átomos se reacomoden de manera de que para completar su octeto, puede ser que dos átomos estén compartiendo no solo un par de electrones, sino que puedan estar compartiendo dos, como es el caso aquí del carbono con cada uno de estos oxígenos. Pero vean el movimiento de los electrones. Los electrones tienden a repelerse entre sí. Bueno. Ok, y de aquí la segunda asunción, ¿verdad? O lo segundo que se asume es que los electrones se van a ubicar de manera que tiendan a reducir esas repulsiones, ¿verdad? O para que exista una mínima repulsión entre ellos. Recordemos que el hecho de que estos electrones puedan mantenerse entre estos átomos es porque los núcleos de los átomos están cargados positivamente, ¿verdad? Si se recuerdan, en el núcleo tenemos los protones y tenemos los neutrones. Y los protones son las cargas, están cargados positivamente, ¿verdad? Entonces, el núcleo positivo del carbono atrae a los electrones cargados negativamente del oxígeno. El núcleo del oxígeno cargado positivamente atrae a los electrones negativos del carbono y por eso es que estos electrones pueden mantenerse, ¿verdad? Ahí en medio. Y entonces aquí están el ejemplo que mirábamos, ¿verdad? Para el hidruro de berilio, también, ¿verdad? Estos pares de electrones entre sí, ¿verdad? Este par de electrón se está repeliendo de este o se está alejando de este lo más que le es posible, que es 180 grados, ¿verdad? Igual que en este caso, también aquí. Lo más separado que pueden estar son 180 grados. Estos dos enlaces, ¿verdad? Pero luego tendríamos que estar de acuerdo que ya luego los grados de separación entre este enlace y estos que son los que se conocen como dominios de pares solitarios, pues ya tienen, ¿verdad? Otros grados de separación que ya no son 180, ¿verdad? Como en este caso.
Sí, pero tengo una pregunta. Dígame. Yo estoy viendo la pizarra anterior. Lo que Ah, estás sí. explicando. No, sí, perdón, lo siento. A ver, pero esto lo habíamos dejado, ¿verdad? Igual acá, esta ya la habíamos visto también, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Sí. De que en el berilio los ángulos de enlace son de 180, esto ya lo habíamos visto en la presentación, pero no, ya aquí se lo retrocedo. If there are two electron pairs or electron groups, then these adopt a configuration where the electron pairs are at an angle of 180 degrees, as in beryllium hydride and carbon dioxide. 3. It is this definite arrangement of electron pairs that gives the molecule its distinct shape and geometry. In other words, Bueno, y aquí estamos en el punto que estábamos mencionando, ¿verdad? Es esta disposición, ¿verdad? De los electrones, buscando estar lo más separados unos de ellos, lo que les da la forma, ¿verdad? O la estructura, la disposición en el espacio característica, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Este es el ejemplo que estábamos considerando hace un rato del amoníaco, ¿verdad? Donde yo les decía también el par de electrones solitarios del nitrógeno están en un mismo tipo de orbital híbrido que los orbitales híbridos donde se encuentran los electrones que están desapareados, ¿verdad? Porque todos ellos en conjunto contribuyen, ¿verdad? A lo que es la forma. Entonces aquí el paso, que era lo que les decía yo que queríamos dar, es de que es 90 el mayor, los grados de separación mayores que pueden haber entre estos enlaces en un carbono que está formando 4 enlaces, no. Ya decíamos, en el caso del carbono en el metano, que está formando 4 enlaces, la geometría o la forma es una geometría tetraédrica, ¿verdad? La representación correcta para ese metano debería de ser de esta forma. Esto lo vamos a ver más adelante, son los que se conocen como, bueno, esta es una geometría tetraédrica, estas son dos enlaces que están en el mismo plano. Un enlace que está apuntando hacia nosotros en la cara de enfrente y hay otro enlace que está apuntando hacia atrás. Y en este caso, cuando hablamos, ¿verdad? Que en la hibridación SP3 la geometría es tetraédrica, los ángulos de enlace son de 109.5 grados, ¿verdad? Entonces esto es lo más lejos, dijéramos, lo más separado posible que puede estar este par de electrones de este otro par de electrones que nosotros tenemos en los 4 enlaces, ¿verdad? Aquí es útil, ¿verdad? Pensar en que estamos hablando de que estos 360 grados, perdón, estamos hablando de que este mundo tridimensional son 360 grados, ¿verdad? Por eso es que cuando decimos que le hemos dado un giro a nuestra vida de 360 grados, realmente estamos iguales como estábamos al inicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de esto, ¿verdad? Del plano cartesiano, ¿verdad? Entonces aquí es 0, aquí es 90, aquí es 180, aquí 270, aquí tenemos otra vez 360, ¿verdad? Entonces realmente ir de un punto al otro, refiriéndonos, ¿verdad? A esta expresión de que le he dado un giro a mi vida, es que tendríamos que decir le he dado un giro de 180 grados, ¿verdad? Porque hemos pasado de un punto hacia el otro. Entonces, realmente 90 grados no es lo más lejos que pueden estar estos pares de electrones, ¿verdad? Y ahí es donde llegamos, como les decía, aquí a poder dar este salto, ¿verdad? Es decir, no nos quedamos con las formas moleculares que aprendimos en general, damos ese paso hacia las estructuras de Lewis, ahora tratamos de disponer o de arreglar estos electrones
de manera que nos dé la verdadera forma de un compuesto, y esa forma es la que nos va a indicar cuál es el tipo de hibridación, ¿verdad?, que tienen los átomos en cada uno de esos compuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo les traía un problema de ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, utilice diagramas de orbitales parciales para describir cómo se mezclan los orbitales atómicos del átomo central que da orbitales híbridos en el metanol, que tiene la fórmula molecular CH3OH, ¿verdad? Entonces, utilizando la fórmula molecular para dibujar la estructura de Lewis. Aquí me pasó la S. Utilizamos la fórmula molecular para dibujar la estructura de Lewis y determinar el arreglo del grupo de electrones alrededor de cada átomo central. Luego postulamos el tipo de orbitales híbridos requeridos y escribimos un diagrama de orbital parcial. Entonces, aquí, si se fijan, ya está esto que les estaba mencionando yo. Poco a poco ustedes irán llegando, ¿verdad? O deberán de llegar a incorporar eso. Cuando tenemos un carbono formando 4 enlaces, lo que les decía yo, ¿verdad? Hay 2 enlaces que están en el mismo plano del papel. Hay un enlace que está orientado hacia la cara de atrás y uno que está hacia la cara de enfrente. Aquí, para que todos me entiendan esto, vamos a utilizar este simulador que se conoce con el nombre de MolView. Es un simulador que está en línea, no tienen que descargar nada. Y vamos a tener la estructura del metano. Bueno, sí está, que parece que no está. Ok, entonces lo voy a hacer yo. Entonces tendríamos un átomo de carbono, y ese carbono está formando 4 enlaces, y esos 4 enlaces son con átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí hemos hecho la estructura. Luego, si ustedes se fijan, aquí aparece de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Esta es una representación en 2 dimensiones porque es sobre el papel, sobre una pizarra, sobre una pantalla. En este caso, si le damos clic aquí, entonces lo pasamos de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, que es este que vemos aquí. Aquí. Bueno, entonces este lo puede usted girar y le puede dar vuelta. Entonces, por ejemplo, aquí, si usted se fija, usted está viendo sobre esta pizarra negra este enlace y está viendo este otro enlace, que son los 2 enlaces que decimos que están en el mismo plano. Luego, esperaría yo que todos pudieran ver, esta esfera está como apuntándole a usted, es decir, está en la cara de enfrente. Y por aquí atrás vemos un cachito del otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque el otro enlace está apuntando hacia atrás. Está como orientado hacia la espalda, ¿verdad? Está como doble. No está como doble. Los enlaces son sencillos, los 4. Así que aquí lo hicimos, ¿verdad? Los enlaces son sencillos. Yo lo que estoy representando es la disposición, porque es que de esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de la forma, de la geometría, es de la disposición que tenemos en el espacio. Entonces hay 2 hidrógenos que están en el mismo plano, que es el plano del papel. Hay un hidrógeno que está en la cara de enfrente y hay otro hidrógeno que está en la cara de atrás, ¿verdad? Este es el modelo. Así es como se miraría. Si usted pudiera meter la mano y agarrarlo, así es como usted lo miraría. Como no tenemos el modelo, entonces nosotros utilizamos estas representaciones, que como les decía, estas líneas representan los hidrógenos que están en el mismo plano, esta cuña sólida, el que está en la cara de enfrente, y esta cuña discontinua, el que está en la cara de atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros aquí estábamos en eso, ¿verdad? Queríamos ir como de esta fórmula molecular que nos daban a llegar y decir
bueno, los orbitales híbridos, la hibridación que tiene cada átomo ahí es esta o la otra, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna forma, como les decía, ya tendríamos que ir incluyendo esto. Cuando el carbono está formando 4 enlaces sencillos, tiene una hibridación sp3, una geometría tetraédrica. Aquí, en el caso del oxígeno, también tiene una hibridación sp3. Estos dos enlaces están en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, bueno, usted tiene la fórmula molecular. De la fórmula molecular, usted debería de llevar más o menos a este arreglo de electrones, teniendo presente lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que cuando la hibridación es sp, la geometría es lineal; cuando la hibridación es sp2, la geometría es trigonal; cuando la hibridación es sp3, la geometría es tetraédrica. Y bueno, repasando, y espero yo que ahí en sus apuntes de notas, pues fueron apuntando esto que decíamos, ¿verdad? Cuando la hibridación es sp3, cuando el carbono está formando 4 enlaces sencillos, que es lo que estamos viendo en este caso. Ya vamos a dar el salto y vamos a ir a los alquenos, que es donde el carbono está formando enlaces dobles, y luego vamos a pasar a los alquinos, que es cuando está formando enlaces triples, pero debemos de poder ir moviéndonos, ¿verdad? Avanzando. Yo esperaría que ustedes fueran estudiando diariamente, ¿verdad? Estos contenidos para que efectivamente podamos ir avanzando, porque si no, eso pues les va a crear alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, bien, concluimos esto. Este es un repaso, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo ahorita. ¿En qué casos es que el carbono puede formar 4 enlaces sencillos? Cuando tiene sus 4 electrones desapareados, sus 4 electrones de valencia desapareados. Esto es cuando la hibridación es sp3. En el caso de el oxígeno, pues ya decíamos, cuando se encuentra formando 2 enlaces sencillos y tiene 2 pares de electrones solitarios, también la hibridación es sp3, es la teoría. Ya aquí ya estamos aplicando la teoría que hemos estado viendo, y eso hizo falta, nos debería de poder llevar, aquí la pregunta era, describa, ¿verdad?, cómo se mezclan los orbitales atómicos del átomo central que da orbitales híbridos, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta. Si quieren, la voy a copiar porque de ahí se me olvida. Entonces, el problema dice, ¿verdad? Utilice diagramas de orbitales parciales para describir cómo se mezclan los orbitales. Bueno, aquí está. Este es el enunciado, ¿verdad? Utilice los diagramas. Entonces, ya habíamos llegado a la hibridación sp3, ¿verdad? Esto que mirábamos aquí, que si está formando 4 enlaces sencillos, y si el oxígeno está formando 2 enlaces sencillos y tiene 2 pares de electrones, ambos tienen hibridación sp3, ¿verdad? Entonces, para poder contestar la pregunta, utilice diagramas de orbitales parciales para describir cómo se mezclan los orbitales atómicos del átomo central, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nuestro átomo central? Nuestro átomo central es el carbono. El carbono tiene 4 orbitales híbridos, que son los orbitales híbridos. Ay, perdón, que los dibujos no me están quedando muy bien. Tiene 4 orbitales híbridos. sp3. Deberían de quedarme del mismo tamaño, pero no me están quedando del mismo tamaño ni de la misma forma, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a tratar de entender que estos son los orbitales híbridos sp3 del carbono, ¿verdad? Luego, esos orbitales híbridos sp3 del carbono se van a combinar o se van a traslapar con orbitales sp del hidrógeno, ¿verdad? Ya vamos a hacer la simbología. Igual estos me deberían de quedar del mismo tamaño, pero tampoco me están quedando del mismo tamaño.
porque aquí este carbono tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces se traslapan. Aquí vamos a hacer la simbología, ¿verdad? Lo verde, lo negro. Entonces, ¿a qué representa lo negro? Lo negro representa a los orbitales sp3 del carbono. Lo verde representa al orbital S del hidrógeno, ¿verdad? Porque el hidrógeno tiene un único electrón y ese electrón se encuentra en un orbital S. Luego tenemos al oxígeno, ¿verdad? Y entonces decíamos que el oxígeno también tiene hibridación sp3. Y bueno, aquí creo que mejor hago primero el enlace. Aquí un orbital híbrido sp3 del oxígeno se traslapa con otro orbital híbrido sp3, solo que del carbono, para formar el enlace carbono-oxígeno, ¿verdad? Luego el otro orbital híbrido sp3 del oxígeno se va a traslapar con un orbital S de el hidrógeno, ¿verdad? Porque aquí decíamos este hidrógeno que tiene un orbital S, este también es un hidrógeno que tiene un orbital S, este es un hidrógeno que tiene un orbital S, este es otro hidrógeno que, como ya dijimos, tiene su electrón en orbital S, ¿verdad? Y luego este oxígeno tiene otros 2 orbitales híbridos sp3, solo que ahora esos 2 orbitales híbridos tienen 2 pares cada orbital híbrido tiene un par de electrones, ¿verdad? Y entonces este sería el diagrama, porque miren que aquí lo que nos decían es que utilizáramos diagramas de orbitales parciales para describir cómo se mezclan los orbitales atómicos del átomo central con los átomos, ¿verdad? Aquí tenemos los átomos y luego tenemos cómo se traslapan, ¿verdad? Que es como la idea que deberíamos tener todos claros. Aquí voy a poner la simbología de lo rojo. Entonces, lo rojo también representa orbitales híbridos, solo que representa los orbitales híbridos sp3 para el oxígeno. Bueno, y por aquí creo que les tengo otro ejemplo. No, de ahí creí que les había puesto otro, pero no. Esta teoría, que sería como la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Aplica la teoría de la hibridación para todos los átomos de la tabla periódica? No, no aplica para todos los átomos. De hecho, hablábamos, ¿verdad? Que lo del octeto, de tener 8 electrones alrededor del átomo, de un átomo, aplica únicamente para los elementos del periodo 2. La teoría de hibridación tiene más o menos una limitación semejante, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si nosotros hablamos como en el caso del azufre, el azufre que ya está en el periodo 3, ya puede presentar hipervalencia, ¿verdad? Porque recordemos que en el nivel 3 tenemos tenemos orbitales S, tenemos orbitales P y tenemos orbitales D. Y ahí es donde podemos hablar de la hibridación sp3d, sp3d2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la hibridación no es siempre consistente con las formas moleculares observadas. No coincide, especialmente cuando los átomos ya son átomos grandes, ya de gran tamaño, porque tiene un número atómico, ya el azufre tiene un número atómico igual a 16, tiene 16 protones en el núcleo, más los 16 electrones, más los 16 neutrones. Ya el tamaño es un tamaño considerable. Ya aquí el hecho de que estos átomos sean tan grandes van a hacer que
los ángulos de enlace no puedan ser muy grandes, ¿verdad? Es decir, no puede ser que los enlaces estén tan separados, ¿verdad? No sé, no quiero ser aquí discriminatoria con algún grupo, ¿verdad? Pero creo que es el ejemplo que nos puede funcionar. No sé si ustedes han visto en algún video o personalmente a una persona que sea muy gorda. Gorda, pero estamos hablando de gorda. ¿Qué tanto puede estirar sus brazos una persona? Por ejemplo, no sé si ustedes, o bueno, podemos pensar por no etiquetar, ¿verdad? A las personas gordas. Algo que dura menos tiempo, como es el embarazo, por ejemplo, que también supone un gran tamaño, ¿verdad? En torno al abdomen. Quizá alguna de ustedes ha estado embarazada o ha visto a alguien embarazada amarrarse los zapatos. En el caso de una persona embarazada es bien complicado, o sea, los brazos no le ajustan porque tiene el gran tamaño del bebé, ¿verdad? En su vientre. Entonces, esto es más o menos lo que pasa con los átomos grandes, ¿verdad? Como ya son tan grandes, no se pueden separar tanto, porque recordemos que aquí, y este es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Representamos a los enlaces con guiones, pero ya hemos dicho, los enlaces no son guiones, realmente no podrán estar tan separados, porque este átomo tiene un gran tamaño, ¿verdad? Más o menos para que tengan esto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto de los ángulos, entonces el azufre está por debajo del oxígeno, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, si en este ejercicio anterior el oxígeno que estaba formando este compuesto estaba formando dos enlaces y tenía dos pares de electrones solitarios. Si tenía una hibridación sp3, entonces yo podría decir que como el azufre está por debajo del oxígeno y también está formando dos enlaces y también tiene dos pares de electrones solitarios, la hibridación es sp3 y los ángulos de enlace son de 109.5. No, entonces ahí es donde uno se encuentra con que el ángulo de enlace está más cercano al de los orbitales P que no se hibridan que a los de los orbitales P que sí se hibridan, ¿verdad? Entonces aquí solo para que no nos, para dejar esta puerta abierta, porque esto lo van a ver allá en inorgánica con mayor detalle, no todos los átomos se hibridan al formar enlaces. Específicamente los que sí, para los cuales sí aplica la teoría de la hibridación son para los del periodo 2, que también son para los que aplica, ¿verdad?, la regla del octeto. Bueno, eso con respecto a la hibridación. Continuando con el enlace covalente, allá en orgánica, perdón, en general 1, ustedes aprendieron que el enlace covalente se podía clasificar como enlace covalente polar o enlace covalente no polar, ¿verdad? Dependiendo si los dos no metales que estaban formando el enlace eran el mismo o eran diferentes, si tenían la misma electronegatividad o tenían electronegatividades diferentes. Esa es una forma, es un criterio para clasificar al enlace covalente, ¿verdad? Si la electronegatividad de los dos átomos que están formando el enlace es igual o parecida, o si hay una diferencia ahí entre ellos, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, en el caso del agua, nosotros decimos que el enlace covalente que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno es un covalente polar, porque la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno sí es considerable, mientras que cuando considerábamos el enlace del carbono con el hidrógeno, en el caso del metano, como tienen electronegatividades bien parecidas, se dice que es un enlace covalente no polar. Pero hay otra clasificación para los enlaces covalentes, ¿verdad? Dependiendo de con qué orientación se traslapan. Entonces, de esa forma hablamos de dos enlaces covalentes, el enlace sigma, que resulta de un traslapo extremo a extremo o frente a frente, más o menos esto, ¿verdad? Se aproximan los orbitales frente a frente.
o extremo a extremo, si el traslape es así, entonces hablamos de un enlace sigma. De hecho, lo que yo he representado aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo he representado que este orbital híbrido sp3 se aproximó frente a frente con este otro orbital híbrido sp3. Los 5 enlaces que yo representé acá son enlaces sigma, porque los representé a los orbitales aproximándose frente a frente. Pero puede ser que el traslape no sea siempre así. Puede ser que se traslapen lateralmente, es decir, que se traslapen lado a lado. Y entonces si se traslapan lado a lado, entonces el enlace recibe el nombre de enlace pi, ¿verdad? Si el traslape es frente a frente, el enlace recibe el nombre de enlace sigma. Todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. El enlace pi resulta de un traslape lado a lado, ¿verdad? Siempre un enlace pi va a ser más débil que un enlace sigma, porque como ya decíamos, la fuerza de un enlace está relacionada con la región del traslape. Entonces es mayor la región de traslape cuando el traslape se da frente a frente que cuando el traslape se da lado a lado. Y por ejemplo, cuando hablábamos de un doble enlace, entonces en un doble enlace siempre un enlace va a ser sigma y el otro enlace va a ser pi. En un triple enlace, un enlace va a ser sigma y 2 enlaces van a ser pi, ¿verdad? Y esto va a estar relacionado, como les mencionaba, con cómo es que se da ese traslape. Si se da frente a frente o si se da lado a lado. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o si vamos bien. Vamos bien. Va. Bueno, entonces, como les decía, vamos a considerar el caso de los posibles enlaces que puede formar el carbono, ¿verdad? Entonces, el carbono puede ser que solo forme enlaces sencillos. Por ejemplo, en el etano solo forma enlaces sencillos. Como ya decíamos, todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. Aquí podemos ver, ¿verdad? La letra griega sigma. Resulta de un traslape frente a frente de 2 orbitales híbridos sp3. También estos enlaces son enlaces sigma. Y lo que les decía yo, ¿verdad? En este caso, este enlace sigma resulta del traslape de un orbital híbrido sp3 con un orbital atómico S, ¿verdad? Del hidrógeno. Aquí lo podemos observar cómo es la forma de un enlace sigma. Un enlace sigma es cilíndricamente simétrico, es decir, parece un cilindro que la mitad justo pasa, ¿verdad? En medio de ese enlace, ¿verdad? A ver, dígame, Edwin. Lick, solo quiero hacer una consulta. La clase hoy es hasta las 11, ¿verdad? No, o sí. Sí. Ah, sí, es hasta las 11. Tiene toda la razón. Voy a otra Sí. clase porque me voy a retirar. Sí, no, perdón, discúlpeme a mí, yo creí que hoy era el día de 2 horas. Lo siento, perdón. Gracias, Edwin, por decírmelo. Disculpen que